Bueno, muy buenas tardes para todos nuevamente. Sí, ahora que empezamos a grabar, eh, empezamos. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a resolver, o mejor dicho, ¿qué hicimos hasta el momento? Hasta el momento hemos resuelto toda la guía de límite, toda la guía de derivadas y diferenciales, y arrancamos la clase pasada resolviendo ejercicio 2, 1, 2 y 3 de la guía de trabajos prácticos número 3, ¿sí? Sobre aplicaciones de la derivada. Hoy vamos a resolver el ejercicio 5. El 4 lo voy a dejar para mañana, ¿sí? Que vamos a hacer una clase de consulta donde voy a trabajar L'Hopital, ¿sí? Obvio, y ustedes saben que eso lo grabo y se lo subo, ¿sí? L'Hopital es de lo más práctico para ustedes, les sirve mucho, lo usan mucho, ¿sí? ¿Qué es L'Hopital? L'Hopital es encontrar límite usando derivadas, ¿sí? Hay unas ciertas condiciones para aplicar L'Hopital y una vez que puedan aplicar L'Hopital, úsenlo porque es muy práctico. Normalmente en los ejercicios de los parciales se les suele decir resuelva el siguiente límite aplicando L'Hopital, o también les suele decir directamente aplicando expresiones algebraicas o métodos algebraicos, ¿sí? Les va a decir el ejercicio, por lo general suelen decir, a veces si no les dice nada y ustedes pueden aplicar L'Hopital, obvio, usen L'Hopital porque es más práctico, ¿sí? Bueno, el L'Hopital lo vamos a resolver mañana, ejercicio número 11 de la guía 3. Hoy vamos a resolver ejercicio 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? ¿Por qué digo que sí vamos a resolver? Porque del punto 6 vamos a resolver uno en principio y si después nos queda tiempo vamos a resolver lo otro, ¿sí? Pero con seguridad hoy terminamos ese ejercicio porque así mañana nos queda regla del L'Hopital y ejercicio 4 y ejercicio 10 de aplicaciones, que son típicos casos de ejercicios de aplicación, ¿sí? A su área. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy entonces? Vamos a resolver ejercicio 5, ejercicio 6, uno del ejercicio 6 en principio, resolvemos el ejercicio 7, resolvemos el ejercicio 8, el 9, y ahí, si nos queda tiempo, resolvemos uno más del ejercicio 6, porque esos son mecánicos. Una vez que saben el procedimiento para resolver uno, ya pueden hacer el siguiente y el otro, ¿sí? Bien, muy bien, empecemos con la guía entonces. La guía dice para el ejercicio 5, ¿sí? Para el ejercicio 5 dice, dada una función cuadrática que tiene la forma, toda función cuadrática, no solamente esta, tiene la forma f de x igual a por x al cuadrado más b por x más c. ¿Dónde? Primero principal, se ve bien, ¿verdad? Díganme si se está viendo bien, si no tienen problemas en ver lo que estoy escribiendo. Por lo menos escríbanme en el chat. Se ve bien, profe. ¿Se ve bien? Perfecto. Cualquier cuestión, si me dicen se ve mal o alguna cuestión, me avisan y lo cambiamos. Muy bien. Esta es la forma general de cualquier función de tipo cuadrática. ¿Cuáles son las funciones de tipo cuadrática? En general, las funciones de tipo cuadrática son las que tenían por representación gráfica una parábola, ¿sí? Ustedes lo habrán visto, lo deben de recordar, y la habrán insistido con el X del vértice y todas esas cuestiones que seguramente en algún momento le insistieron en la secundaria. Y también solían decirnos que si el valor de A, este valor de A, este numerito que está acá, es el coeficiente principal de toda función cuadrática. Si este valor era positivo, si A era mayor que 0, normalmente la parábola tenía forma de una U, ¿sí? De una U. Si este valor de A, el coeficiente principal de una función cuadrática, era menor que 0, la forma que, o la curva que seguía esta función era una U invertida, ¿sí? Una parábola invertida. Muy bien. Ahora, lo que nos está pidiendo el ejercicio 5 es que demostremos algo que prácticamente es obvio, ¿sí? ¿Por qué digo que es obvio? Si nosotros bajamos acá, este X que está acá era lo que se conocía con el X del vértice, ¿sí? Y este X que está acá también es el X del vértice. Lo que nos está pidiendo es
que analicemos y que demostremos, el ejercicio 5, algo que es obvio. ¿Qué es eso que es obvio? Miren, si la función acá viene decreciendo, y pasa a crecer, ahí tiene que haber un punto mínimo, ¿sí? Un mínimo relativo, particularmente en las parábolas es un mínimo absoluto. Si la función acá venía creciendo, crece hasta este punto, y después empieza a decrecer, significa que acá la trayectoria de la función cambió. Tiene toda la idea de que ahí, en ese punto, hay un máximo, ¿sí? Eso que es obvio prácticamente viéndolo gráficamente, nosotros tenemos que probarlo analíticamente. ¿Cómo se demuestra eso? Usando lo que nosotros conocemos ya de máximos y mínimos. Mejor dicho, lo que ustedes conocen ya de máximos y mínimos. ¿Qué es lo que conocemos de máximos y mínimos? Porque ahí dice, utilizando sus conocimientos sobre derivada, ¿sí? Tenemos que saber o demostrar que eso es un máximo y un mínimo. A ver, ¿y por qué me dirá eso? ¿Qué pasa en este punto con la derivada? Recuerden que la derivada era la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. ¿Qué significa eso de la recta tangente? Miren, esta recta que está acá, ¿sí? Y igual a, suelen usar esta terminología, a por x más b, o también suelen usar m por x más b. Esta es la forma general de cualquier recta, ¿sí? Esto lo habrán visto en álgebra lineal. Toda recta tiene por ecuación explícita y igual a m por x más b, ¿sí? En estas rectas que son paralelas al eje x, ¿qué pasa con este numerito que es la pendiente? ¿Sí? Este numerito que es la pendiente en esas rectas es 0. Es decir, la pendiente de la recta, de las rectas paralelas al eje x, y como esta es una recta tangente, su pendiente va a ser 0. Y por definición, ¿sí? La pendiente este numerito m, ¿era qué cosa? Era la derivada de la función para ese punto que nosotros la vez pasada le llamábamos x0, ¿se acuerdan? Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar, ¿sí? ¿Cuál es el punto donde la primera derivada se hace 0? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese punto, ¿sí? En ese punto, la recta tangente va a ser paralela al eje X. ¿Y qué significa que sea paralela al eje X? Que en ese punto la función cambia su trayectoria. Y esto es muy importante. La función venía creciendo y pasa a decrecer. Eso es lo que me está diciendo, ¿sí? La función cambia su trayectoria. Esa es la otra interpretación. Fíjense, iba creciendo y pasa a decrecer. Ahí hay un máximo o un mínimo. En este caso, un máximo. Si venía decreciendo y pasa a crecer, ahí hay un mínimo, ¿sí? Cuando la derivada primera es 0, ahí hay un valor crítico, se llama, para x. Es decir, hay un punto crítico. ¿Por qué digo un punto crítico y no un máximo o un mínimo? Porque todavía no sé si va a ser máximo o mínimo. Eso lo vamos a ver en el ejercicio 6. Bien, lo que sí sabemos, entonces, es que para encontrar los valores donde esta función, ¿sí?, va a cambiar de trayectoria, es decir, va a tener un máximo o un mínimo, tenemos que derivar toda esta expresión. F' de x, la derivada de esta función que está acá, va a ser la derivada de esto, más la derivada de esto, más la derivada de esto. Ustedes ya saben derivar, así que lo hago rápido. Acá va a ser a por 2x, ¿sí? Porque este a es una constante, es un valor numérico, ¿sí? Es un numerito. Entonces es una constante por la derivada de la función. A por 2x, ¿sí? Porque la derivada de x al cuadrado es 2x. Más b también es una constante y particularmente se conoce con el nombre de término lineal de una función cuadrática, ¿sí? Coeficiente del término lineal, perdón. Entonces acá va a ser b. B por la derivada de x. La derivada de x es 1, o sea que es simplemente b. Más la derivada de una constante, porque c es una constante. Y además c es un caso particular porque el c es este valor. ¿Qué significa este valor?
Todo término independiente en cualquier función, es decir, el término que no contenga x, es lo que nosotros llamamos como ordenada al origen. Este valor va a ser c, este valor va a ser c. ¿Y qué es la ordenada al origen? Es el punto donde la función corta al eje y o f de x, ¿sí? Al eje de las ordenadas se suele decir también. Muy bien, eso nos va a servir para el ejercicio 7, por eso lo menciono. Tenemos esta derivada, ¿sí? Tenemos esta derivada. Queremos saber dónde se anula, para qué valor de x se anula esa derivada, ¿sí? Es decir, queremos saber cuándo x va a ser 0, porque cuando x era 0, ¿sí? Cuando la derivada era 0, pasaba esto, la recta era paralela al eje x. Muy bien, entonces, a por x, perdón, a por 2x, o 2a por x, cambio el lugar nada más, 2a por x es igual, más b, perdón, es igual a 0. Queremos saber el valor de x, ¿sí? Porque este valor va a ser conocido y este valor va a ser conocido. Queremos saber el valor de x donde la función tiene por derivada, ¿sí? Igual a 0. Entonces, esto es igual a x, perdón, 2a es igual. Este b que estaba sumando lo paso a este otro lado restando, o sea, menos b. Entonces, x es igual a menos b sobre 2 veces el valor de a. Esto que estaba multiplicando acá lo paso dividiendo del otro lado. Este x que está acá, ¿sí? Ese x que está ahí, que nosotros matemáticamente le llamamos x del vértice, es el punto donde la función cambia de trayectoria. El punto donde la recta tangente a esa curva es paralela al eje x. El punto donde se anula la primera derivada, en síntesis, x del vértice. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero todavía no dijiste si es máximo o mínimo. Y acá hago una salvedad. Y cuidado, porque después en el punto 6 también lo voy a explicar, pero aún así, insisto con esto. El criterio de la primera derivada no me afirma a mí que un punto sea máximo o mínimo. Me aproxima, me dice que posiblemente es un máximo o mínimo, no que ya es un máximo o mínimo. El único criterio que a mí me confirma que es un punto máximo o mínimo es el criterio de la segunda derivada. Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Hasta acá sabemos que este es el valor donde se anula la primera derivada, por ende es un punto crítico, puede ser máximo o mínimo. Para afirmar que esto sea un máximo o mínimo tenemos que hallar la segunda derivada. La segunda derivada para esta función va a ser la derivada de esto que está acá. Y eso simplemente me va a quedar 2a. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaba o qué decía el criterio de la segunda derivada? ¿Sí? El criterio de la segunda derivada, ¿sí? Voy a borrar esta partecita porque esto ya me sirvió, ya lo hice, ya lo usé. Voy a dejar solamente el x del vértice ahora. Menos b sobre 2 veces el valor de a. Este es el x que corresponde al punto donde la primera derivada se anula. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con la segunda derivada? Es 2a. Entonces ahí tengo un análisis. Si a es mayor que 0 y si a es menor que 0. Si a es mayor que 0, la segunda derivada, ¿sí? F segunda de x, que es igual a 2 veces el valor de a. Si este es mayor que 0, entonces toda esta expresión va a ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque 2 veces un valor positivo, 2 por 4, 2 por 20, 2 por cualquier número positivo, va a seguir siendo positivo. Mayor que 0. Si la segunda derivada es mayor que 0, en ese lugar hay un punto mínimo en x del vértice. ¿Sí? En el x del vértice, en este que me anulaba, si a es mayor que 0, hay un punto mínimo en x del vértice y su correspondiente, ¿sí? Imagen en y, ¿sí? Porque esta es la componente de un punto, la componente en x. Si a es menor que 0, entonces, si a es menor que 0, ¿sí? Si a es menor que 0, entonces f segunda de x, ¿sí? La segunda derivada que era 2a,
Si yo multiplico un número negativo por un número positivo, ¿quién es el número positivo? 2. Y el número negativo es A. O sea que 2 por A va a ser siempre un número negativo. Si 2 veces el valor de A es menor que 0, la derivada segunda es menor que 0. Entonces, o por lo tanto, en X del vértice hay un punto máximo. Y eso era lo que teníamos que demostrar, o de esta manera se resolvía este ejercicio. Miremos si esto es cierto o no. ¿Qué pasa si A es mayor que 0? Si A es mayor que 0, habíamos dicho que la función hacía esto que estaba acá. ¿Sí? Tiene esta forma, la forma de una U. Muy bien. ¿Qué hay acá en el X del vértice? ¿Qué va a haber ahí? Va a haber un punto que va a tener por coordenada X del vértice y su correspondiente imagen, ¿sí? F de X del vértice. Este punto, que es X del vértice, F de X del vértice, va a ser un punto mínimo, porque fíjense, venía decreciendo y pasa a crecer. Este es el punto más bajo que tengo en la curva. ¿Y eso era cierto? Sí, fíjense que me dice que es un punto mínimo. Si A es menor que 0, si A es mayor que 0, perdón, tengo un punto. Sí, está bien. Si A es mayor que 0, hay un punto mínimo. Perdón, me confundí. Ahora, ¿qué pasa si A es mayor que 0? Si A es mayor que 0, hay un punto máximo, dice el criterio de la segunda derivada. En este punto, en el punto que tiene por coordenada X del vértice y la función para lo que vale el X del vértice, ¿sí? Porque recuerden que todos estos puntos tienen dos coordenadas, lo había dicho un compañero la clase pasada. Recuerden que los puntos tienen dos componentes, no una sola. Y ahora lo vamos a ver en el punto 6, qué es lo que tienen que hacer, porque si no después se olvida. Muy bien, en síntesis, acá la función venía creciendo y pasa a decrecer. Hay un punto máximo, este es el máximo o el mayor de todos los puntos, o el punto donde la curva hace su valor máximo, ¿sí? Sube, sube, sube y baja. Hasta ahí hay un máximo relativo o un simple máximo. Muy bien, eso es lo que teníamos que mostrar acá. Cuestiones que ya nos van a servir para el ejercicio 6, porque ahora sí vamos a resolver el ejercicio 6. ¿Qué nos va a servir para el ejercicio 6? Nos va a servir algo de lo que ya hablamos acá. ¿Qué es ese algo de lo que ya hablamos acá? Dijimos que el criterio de la primera derivada no nos afirma que es un máximo o que es un mínimo. Posiblemente puede ser, dice. Muy bien, resolvamos un ejercicio del punto 6 y relacionémoslo con esto y además con el ejercicio 7. Ejercicio A. Ejercicio 6, ítem A. Hago la, sí, lo mismo. F de X es igual, iba a ser el B, pero es lo mismo. Es igual a menos 1 sobre 12, menos 1 sobre 12, más un cuarto de X al cuadrado, perdón, X al cuadrado, X al cubo, más un cuarto de X al cuadrado, más un cuarto de X al cuadrado, más 2X, más un medio. Acá quiero que me presten atención mucha. ¿Por qué? Porque este seguro es un ejercicio de parcial, ¿sí? Este tipo de ejercicio seguro entra en el examen. Voy a buscar, porque tenía resueltos, o ya tenía calculado los valores, ¿sí? Por eso quiero mi hojita, porque ya tenía calculado los valores. Así no pierdo tiempo en eso. Porque encima a veces me salen mal, ¿sí? Cuando hacemos apurado los numeritos. Bien. ¿Qué tenemos que hacer acá? Dominio. Dominio de una función. El dominio de una función es el valor que puede, o los valores que puede asumir la variable x. ¿Qué valores puede asumir la variable x acá? Cualquier valor. ¿Dónde van a tener problema con el dominio? En funciones donde, por ejemplo, 4x sobre 2 menos x. ¿Qué pasa en esta función? En esta función, ¿puedo darle cualquier valor a x? ¿Puedo darle cualquier número? ¿Puedo poner cualquier número acá? No. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque si pongo cualquier número acá, puede pasar que este resultado, ¿sí? Este resultado sea 0. Y no está definida la función
perdón, la división por 0. O sea, no me puede quedar acá 4x dividido 0. Entonces hay un valor, ¿sí? Hay un valor que me genera problema acá. ¿Quién es ese valor? El valor de x igual a 2. Este numerito que está acá lo tengo que sacar de mi dominio, ¿sí? Lo tengo que sacar del dominio porque me va a causar problemas, ¿sí? Entonces, Profe, entonces la que tenemos podría ser el dominio, son los números reales, cualquier exactamente, número real. cualquier número real. Entonces, el dominio de esta función, el dominio de f, es el conjunto de los números reales. No hay ni un problema. El dominio de mi otra función, voy a poner t de x. El dominio de esta función t de x, que era 2x sobre 2 menos x, el dominio de esta función también van a ser los números reales menos un valor. ¿Quién era el valor que me generaba problema? El valor 2. Lo saco al 2 de mi dominio. ¿Sí? La función está definida para cualquier número real, menos para el 2 significa esto. ¿Sí? Para que lo tengan presente. Estas son las que suelen generar problemas, las funciones de tipo racionales o de tipo cociente, ¿sí? Además, por ahí suelen generar problemas también las funciones logarítmicas. Recuerden que no está definido el logaritmo de 0. Entonces, por ahí si les toca el logaritmo de 2x, no, pongámosle, sí, 2x menos 4, por ejemplo. Esto va a estar definido para cualquier valor, menos también para el 2, ¿sí? Para x igual a 2. Porque 2 por 2 es 4, 4 menos 4 es 0, el logaritmo de 0 no está definido. Entonces, también esta función tiene por dominio el conjunto de los números reales menos el 2, ¿sí? Y también puede pasar, por ejemplo, que les aparezca la función f de x igual a la raíz cuadrada de x. Acá también van a tener problema. ¿Por qué? Porque la función raíz cuadrada no está definida para números negativos. Entonces, acá el dominio de esta función van a ser el conjunto de los números reales mayores o iguales que 0 se suele colocar, o también se suele usar la notación más. Los reales positivos significan esto, ¿sí? Bien. Eso para que lo tengan en cuenta. Estas son algunas de las problemáticas que les pueden llegar a aparecer. La función seno no tiene problema, la función coseno tampoco, por ahí la función tangente sí suele generar algún que otro problemita, pero después de esta no van a tener problemas. Por lo general las funciones de tipo polinómicas no son problemáticas a excepción de que haya un cociente de funciones polinómicas. Ahí sí tienen que ver para qué valores se anula el denominador. Bien, dominio está. ¿Qué nos pedía después? Según el criterio de la primera derivada, ¿cuáles son los posibles puntos críticos? Eso es lo otro que nos pedía. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es derivar esta función, ¿sí? Derivar esta función y recordar lo que hacíamos en el caso anterior. ¿Qué pasaba cuando la primera derivada me da 0? Los valores de x, ¿sí? Esos valores de x eran x que correspondían, o la coordenada en x, de un punto donde se anulaba la primera derivada, es decir, donde la función cambiaba la curva. La trayectoria, perdón, no la curva. ¿Sí? Bien, busquemos cuáles son esos x entonces. Para eso, lo que tenemos que hacer es hallar la primera derivada, ¿sí? La primera derivada de x es, ¿qué cosa? Este 3 va a bajar acá, va a ser menos 3 sobre 12, x al cuadrado, más este 2 baja acá, 2 dividido 4, x más 2, ¿sí? En síntesis, ¿qué me queda? Voy a simplificar. Acá me queda 1, acá me queda 2. Acá me queda 1, acá me queda 4, ¿sí? 3 por 4 es 12, o sea, para que lo tengan en cuenta, en síntesis, la primera derivada va a ser menos un cuarto de x al cuadrado más un medio de x más 2. Esta es la primera derivada. ¿Qué tengo que hacer con esta primera derivada? Encontrar los valores de x que hacen que se anule
esta primera derivada. ¿Cómo encontrábamos los valores de x que se anulaban, o que anulaban, perdón, una función cuadrática? Es decir, ¿cuáles son o cómo encontrábamos los valores que anulaban una ecuación de segundo grado? Porque esto que tenemos acá es lo que se conoce con el nombre de ecuación de segundo grado, ¿sí? Lo que tenemos acá es una ecuación de segundo grado. ¿Qué se usaba para resolver estas ecuaciones de segundo grado? Se usaba una formulita conocida por ustedes que recibe el nombre de fórmula de la resolvente, ¿sí? Para hallar entonces los x1, 2, ¿por qué se pone 1, 2? Porque son dos valores los que me va a dar, porque como es una ecuación de segundo grado, siempre voy a encontrar dos valores. Eso también es una propiedad de los números, ¿sí? Que me afirma eso. Si el grado es 2, tiene 2 raíces. Si el grado es 3, tiene 3 raíces, ¿sí? Bien. x1, 2 entonces. ¿Cómo se obtenía este x1, 2? Según la fórmula resolvente era el valor de b negativo. Más menos, porque toda raíz tiene dos valores, uno positivo y uno negativo. Más menos el valor de b al cuadrado menos 4 veces el valor de a por el valor de c, perdón. Por el valor de c, y a ese valor lo voy a dividir por 2 veces el valor de a. Eso dice, ¿sí?, la fórmula de la resolvente. Esta formulita que ustedes tienen acá es la fórmula de la resolvente. Ahora, ¿cómo se aplica esto acá? Y para eso necesitamos el valor de a, el valor de b y el valor de c. ¿Quién era el valor de a? ¿Quién era el valor de b? ¿Y quién es el valor de c? ¿Sí? El valor de a, lo habíamos dicho en el caso anterior, era el coeficiente principal de la función de segundo grado. Es decir, en síntesis, es el numerito, ¿sí?, es el numerito que acompaña a x al cuadrado. ¿Sí? ¿Quién es el numerito que está acompañando a x al cuadrado? Menos un cuarto. O sea que el valor de a es un cuarto negativo, ¿sí? Menos un cuarto. El valor de b era el término, ¿sí?, perdón, el coeficiente que acompañaba al término lineal. Esto que ustedes ven acá es el término lineal de una función de segundo grado, y particularmente el coeficiente que acompaña, ¿sí?, al término lineal es un medio. O sea que ese es el valor de b. Acá tengo un medio. Y por último viene el coeficiente independiente, o el término independiente se le suele decir, que es este valor 2 que no contiene x o que no está multiplicado por x. Esto es igual a 2. C vale 2 entonces. Muy bien, ¿qué voy a hacer ahora para resolver o para hallar los valores de x que posiblemente sean máximos y mínimos? Lo que tengo que hacer es aplicar esta formulita. Muy bien, hagámoslo entonces. x1, 2 va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a menos b. b era positivo, entonces acá con este menos se hace negativo, o sea que me va a quedar menos un medio, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. B era un medio, entonces un medio elevado al cuadrado. Menos 4 veces el valor de a. A es menos un cuarto, o sea que esto es menos un cuarto, por el valor de c, que es 2. ¿Sí? Bien, todo eso dividido 2 veces el valor de a, que era menos un cuarto. ¿Sí? Bien. Opero matemáticamente acá, ¿sí?, y me va a quedar que x1, 2, perdón, que x1, 2 es igual. Que x1, 2 es igual. Cuando acá resuelvo me queda un cuarto menos 4, menos por menos es más, ¿sí? Acá me va a quedar 4 por un cuarto, ¿sí? 4 por un cuarto es 1. Menos por menos es más, y 1 por 2 es 2. Y acá me queda un cuarto. En síntesis me queda, solamente para que ustedes lo tengan, este paso nada más voy a hacer, después ya lo resuelvo, ¿sí? Esto es cálculo, simplemente yo esto, perdón, acá hay un cuarto. Un cuarto, ¿por qué un cuarto? Porque distribuyo. La raíz y la potencia son distributivas respecto al cociente. 1 al cuadrado dividido 2 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, dividido 2 al cuadrado, que es 4.
¿sí? Más, ¿por qué era más? Porque menos por menos da más, y por más da más. O sea, acá es 4 por un cuarto que me da 1, por 2 es 2, ¿sí? Esta suma, cuando tengan que sumar esta fracción, le va a quedar 4 por 2, 8, más 1, 9. O sea, acá les queda 9 cuartos, ¿sí? Todo esto lo hacen con la calculadora, tengan cuidado nada más. Dividido 2 por un cuarto, que cuando simplifique me queda 1 medio, o sea, menos 1 medio, ¿sí? Bien. Esto después distribuyen la raíz para el 9 y la raíz para el 4, y acá les queda en síntesis la raíz de 9 dividido la raíz de 4. La raíz de 9 es 3, la raíz de 4 es 2. O sea que acá les queda 3 medios. ¿Sí? Acá les queda en síntesis 3 medios. Por un lado sumo, por el otro lado resto. Cuando opere, ¿sí? Voy a hacer uno nada más, ¿sí? Y el otro les voy a colocar el resultado. Mi x1 entonces va a ser menos 1 medio más 3 medios. Menos 1 medio más 3 medios son 2 medios positivos, o sea 1. Dividido menos 1 medio. Acá hago productos extremos sobre medio. 2 por 2 es 4, negativo. Y 2 por 1 es 2, ¿sí? Acá me queda 4 dividido 2. Y eso en síntesis va a ser menos 2. De todo esto, ¿qué saco? De todo esto saco que mi x1, ¿sí? Mi x1, lo voy a colocar acá, ¿sí? Voy a borrar toda esta parte. Todo esto lo pueden hacer ustedes, solamente les estaba mostrando. Ya lo vieron en álgebra lineal, por eso no insisto mucho con esto. Mi x1 es igual a menos 2. Y mi x2 va a ser igual, ¿sí? Va a ser menos 1 medio más 3 medios, que era el otro valor que nos quedaba, ¿sí? Dividido menos 1 medio, etcétera, etcétera, les queda menos, perdón. Les queda positivo y en síntesis este valor termina siendo 4. Eso se los dejo a ustedes, no es difícil, ¿sí? Bien. Profe, ¿es necesario que todo el procedimiento para encontrar las raíces? Sí, por lo menos esta partecita acá tiene que estar. Después ustedes, pasa que ustedes suelen usar la calculadora, ¿sí? Entonces muéstrenme por lo menos de dónde sale ese valor, porque hay calculadoras que les resuelven y hay fórmulas, y hay, perdón, aplicaciones que les resuelven estos ejercicios. Esperen que se me perdió acá la pregunta, pero mínimamente uno de los dos, ¿sí? Mínimamente este procedimiento acá, de dónde salen esos valores, muéstrenme, ¿sí? Por lo menos muéstrenme eso. Porque yo sé que hay calculadoras que les resuelven los ejercicios, ¿sí? Este tipo, la función cuadrática les resuelven, pero mínimamente muéstrenme. Fíjense que yo, uno les mostré claramente cómo llegaba al menos 2. Después el otro ya les coloco porque ya sé que es puro cálculo, ¿sí? Uno por lo menos muéstrenme y el otro déjenlo por ahí, ¿sí? Bien. Voy a borrar esta parte. Voy a borrar esta partecita. ¿Sí? Total, esto ya lo terminamos. ¿Sí? Habíamos dicho los valores, encontramos el valor de x1 y x2, reemplazando, ¿sí? Ya hicimos todo eso. Muy bien. Ahora, y acá viene una cuestión. ¿Qué es lo que hallamos acá? x1 y x2. Ya está. Con eso ya podemos afirmar de que en x1 hay un máximo, hay un mínimo. No. Este punto que está acá, ¿sí? Ese que está ahí, es la coordenada en x de un punto cuyo x1 y la función para el valor x1. O sea, todo punto en el plano tiene dos coordenadas. Y con esto insisto porque el compañero ayer ya nos había hecho notar eso, ¿sí? Que estábamos trabajando con x nada más. No, de acá en más ustedes tienen que tener esto que está acá. ¿Qué es esto que está acá? Es un punto que tiene dos coordenadas. Una coordenada en x y una coordenada en y o en f de x. Bien, ¿cómo obtengo f de x? ¿Sí? ¿Cómo obtengo f de x? ¿Sí? ¿Cómo obtengo f de x? Mi punto 1 va a ser, ¿quién? Va a ser menos 2, que valía x1, y para hallar el valor de menos 2, vuelvo a la función original, sin derivar, sin nada, vuelvo a mi función original, que era esta que estaba acá arriba, ¿sí? La primera, y reemplazo. En lugar de colocar x, coloco el 2. O sea, acá les va a quedar menos 2 al cubo, que es menos 8. Les queda menos 8 por menos un doceavo, perdón. ¿Sí? Acá les queda. Lo voy a hacer, porque si no después me pierdo. F de menos 2 es igual.
a menos un doceavo. Y ahí en lugar de x al cubo voy a colocar menos 2 al cubo. Menos 2 al cubo va a ser menos 8. ¿Sí? Más, ¿por qué pongo más? Porque acá va a ser menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es 4. Siempre todo número negativo elevado a una potencia par es positivo. O sea que acá es 4 dividido 2. ¿Sí? O un cuarto. 4 es acá. Perdón, ¿sí? Es un cuarto. Más 2 por menos 2, esto es menos, ¿sí? Menos 4. Porque 2 por 2 es 4. Más un medio, ¿sí? Reemplazo este valor 2 negativo en la función original y así obtengo, ¿sí? Por medio de cálculo matemático, obtengo el valor de la función o de la otra coordenada en y. ¿Qué les va a quedar acá una vez que resuelvan todo esto? ¿Sí? Yo les voy a colocar el resultado nada más, ¿sí? Ahí les queda menos 11 sexto, que vendría a ser 1,80, 90 y algo, ¿sí? Para los que por ahí suelen usar con decimales. Bien, este es el punto crítico, no este valor que está acá, ¿sí? Es un punto, todo punto en el plano tiene dos coordenadas, una coordenada en X, una coordenada en Y, ¿sí? Muy bien. Otra vez, el otro punto se los voy a mostrar nada más, y el otro punto va a ser P2 igual a 4, reemplazo en esta función y me queda un valor positivo que a mí me dio 43 sextos. ¿Sí? Bien. ¿Qué significa esto? ¿Sí? ¿Nosotros qué hicimos? Derivamos, ¿sí? O mejor dicho, encontramos la primera derivada, la igualamos a 0. ¿Para qué la igualamos a 0? Para hallar los valores de x que anulan la primera derivada. Esos valores de x son coordenadas de dos puntos críticos. ¿Por qué le llamamos puntos críticos? Porque pueden ser máximos o pueden ser mínimos. Lo que yo sé en ese caso hasta el momento es que esos puntos hacen cambiar la trayectoria de la función. Si la función venía creciendo, pasa a decrecer. Si la función venía decreciendo, pasa a crecer. En esos puntos se anula la primera derivada. La recta tangente a esos puntos es paralela al eje X. Todas esas cosas podemos concluir hasta acá. Muy bien. Voy a correr esto un poquito para allá. Voy a borrar ya todas estas cuestiones. ¿Sí? Voy a borrar estas cuestiones. Esto lo voy a dejar todavía. Todo esto que ya se usó, ya lo voy a borrar. Y voy a dejar solamente los dos puntos críticos que están por allá. P1 era igual a menos 2, menos 11 sextos. Y el punto P2 era igual a 4, 43 sextos. ¿Está mal alguno de estos valores? Lo revisamos porque, como les dije, yo calculo directamente sin la calculadora, entonces a veces se me puede pasar algún cálculo. No hay ningún problema. Me avisan, me dicen, ese no me dio, etcétera, etcétera. Voy a borrar ya esta partecita. Bueno, lo borro directamente y lo copio nuevamente. Bien. Seguimos con la primera derivada, ¿sí? Dijimos que la primera derivada era el valor, ¿sí? Menos un cuarto de x al cuadrado más un medio de x más 2. Esta es mi primer derivada. Todavía estoy trabajando con el criterio de la primera derivada. Ahora, estos dos valores que ustedes hallaron, mi x1 y mi x2, lo que van a hacer a nosotros es dividirnos a nuestra recta horizontal x, ¿sí? A nuestra recta horizontal x, la van a dividir en 3 intervalos. Si tengo 2 puntos para x, la van a dividir en 3 intervalos. Si tengo 4 puntos para x, la van a dividir en 5 intervalos. ¿Qué es eso? Muy bien, por acá va a estar el valor menos 2. Y por acá andará el valor 4. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, por acá tiene que andar el 0. ¿Sí? Este es nuestro sistema de ejes cartesianos. ¿Sí? Nuestro sistema de ejes cartesianos. Fíjense que nos dividió a nosotros en 3 intervalos. ¿Cuáles son esos 3 intervalos? El intervalo que va desde menos infinito hasta menos 2, ¿sí? El intervalo que va desde menos infinito hasta menos 2, ¿sí? Siempre abierto nomás. El intervalo que va
desde 2 negativo hasta 4, el intervalo que va desde menos 2 hasta 4, y en el intervalo que va desde 4 hasta más infinito. Y en el intervalo que va desde 4 hasta más infinito. Eso hizo, o hicieron, mejor dicho, estos dos valores. Nos dividieron a nuestra recta horizontal, que era la recta X, nos dividieron en 3 intervalos. La pregunta es, ¿por qué nos dividieron en 3 intervalos o por qué nosotros trabajamos con estos pequeños 3 intervalos? Porque ahí recuerdo otra vez que el criterio de la primera derivada no solamente dice o trabaja con los puntos que se anulan la primera derivada. También trabaja con aquellos valores que no la anulan y nos dice algo fundamental. Nos dice que si el valor de la primera derivada para un punto cualquiera de un intervalo es mayor que 0, la función es creciente. Si un valor en un intervalo cualquiera hace que el valor de la primera derivada sea menor que 0, entonces la función es decreciente. ¿Qué significa eso? Que si f de x, la de primera derivada, es mayor que 0 para un valor x, la función es creciente en x, en este x. Le voy a poner x0 para que no se confunda. Que si el valor de la función derivada para ese x0 es menor que 0, entonces la función es decreciente en x0. Eso decía, además, el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada dice dos cosas fundamentales. Primero, cuando la igualamos a 0 me da los valores que anulan la primera derivada, es decir, los valores donde la recta tangente a la curva son, ¿sí?, paralelas al eje X. Además, me divide a mi a mi recta X, ¿sí?, me la divide en intervalos, y en esos intervalos yo puedo estudiar el crecimiento o decrecimiento de la función. ¿Cómo se hace eso? Es la pregunta. Muy bien, voy a borrar un poquito este gráfico, ¿sí?, y voy a borrar todo esto que está acá. ¿Sí? Voy a borrar todo esto. Esto también ya lo voy a borrar, total. Ya quedó grabado. Bien. Tomo el primer intervalo, ¿sí? Tomo el primer intervalo. Decía, desde menos infinito hasta menos 2. Muy bien. Agarro un valor cualquiera ahí. ¿Sí? Agarro un valor cualquiera. Por ejemplo, un valor que esté entre menos 2 y menos infinito es el valor menos 3. Tomo un valor cualquiera. x0 igual a menos 3. Y me pregunto, ¿qué pasa con la primera derivada en este valor? ¿Sí? La primera derivada en este valor la voy a obtener, ¿sí?, haciendo lo siguiente. F' para x0, ¿sí?, para este x0 va a ser f' de menos 3. ¿Eso qué me va a dar? Me va a dar menos un cuarto por menos 3 al cuadrado, más un medio por menos 3, más 2. ¿Sí? Bien. Calculemos qué valor nos queda esto. Menos 3 al cuadrado es 9. Por menos un cuarto, esto es menos 9 cuartos. Menos otra vez, 3 por 2, esto es 3 medio. Más 2. Bien. ¿Qué me da esto? Acá no interesa tanto el resultado. Lo que interesa es saber el signo, si es positivo o si es negativo. Esto, ¿sí?, cuando yo resuelva este ejercicio, van a ver que a 2 lo puedo transformar en 8 cuartos. Menos 9 más 8 cuartos es menos 1 cuarto, ¿sí?, menos 3 medios. Si este negativo y este negativo, si tengo una pérdida y después vuelvo a perder plata, significa que tuve una pérdida en general más grande. Es decir que este valor, ¿sí?, este numerito que está acá, que yo no sé cuál es, lo que yo puedo asegurar es que este numerito va a ser menor que 0. Eso es lo que me interesa. Ustedes tienen que calcularlo, ¿sí? De todos modos, ustedes lo hacen con la calculadora, no es difícil, ¿sí? Nos quedaba igual menos un cuarto, menos 3 medios, ¿sí? Esto les va a dar 4,4
común denominador. Esto es menos 1, menos 4 dividido 2 es 2, por 3 es 6, menos 7 cuartos les queda. Menos 7 cuartos es negativo, es decir, es menor que 0. ¿Sí? De todos modos lo calculé para que lo recuerden. Tienen que calcularlo ustedes, ¿sí? Yo lo que quería es saber el signo. ¿Qué me está diciendo eso? Me está diciendo que en este intervalo que está acá, en el intervalo menos infinito menos 2, la función es decreciente, ¿sí? Por lo tanto, f de x es decreciente en el intervalo menos infinito menos 2. ¿Sí? Hago exacta... Ah, perdón, una cuestión. Ustedes me dirán, pero si solamente probaste con uno, ¿por qué afirmás que es decreciente en todo el intervalo? Porque fíjense que yo agarré uno nomás de ese intervalo. Yo agarré un solo numerito de ese intervalo. Agarré el numerito menos 3. Porque hay una propiedad que dice y que afirma eso en teoría, ¿sí? Que si en un intervalo, ¿sí?, la función es continua y derivable en un intervalo, si f de x es creciente en ese intervalo, es creciente en todos los intervalos, etcétera, etcétera, ¿sí? Por ahí viene la cuestión. Solamente les recuerdo para que ustedes la tengan en cuenta. Pero créanme ahora, ¿sí? Créanme que si es menor que 0 para uno de estos valores, va a ser menor que 0 para todos. Es decir, va a ser decreciente en todo ese intervalo. Entonces es decreciente en el intervalo menos infinito menos 2. Miremos en el otro intervalo. En el intervalo menos 2, 4 creo que era, si no me equivoco. ¿Sí? En el intervalo menos 2, 4, sí. Menos 2, 4. Tomemos un valor cualquiera. Por ejemplo, el valor entre menos 2 y 4 está el 0. Siempre que puedan usar el 0, usen el 0 porque les simplifica los cálculos. Tomo x0 igual a 0. ¿Sí? ¿Qué saco de acá? Tengo que calcular la derivada para este valor, f' para 0. ¿Cuánto va a ser f' para 0? Va a ser 0 al cuadrado, que es 0, por menos un cuarto, 0. Más 0 por un medio es 0, entonces me queda simplemente 2. O sea que acá me queda 2. Y 2 es un valor que es mayor que 0. Por lo tanto, ¿qué puedo afirmar? Lo mismo que acá, pero para este intervalo. ¿Qué voy a afirmar? Que f de x, o sea que la función original, esta función original, es creciente en el intervalo menos 2, 4. Bien. ¿Y qué me falta? El último intervalo, porque yo tenía 3 intervalos que había armado. Desde menos infinito a menos 2, desde menos 2 hasta 4, y el último es desde 4 hasta más infinito. A ver qué pasa acá. Voy a tomar un valor, por ejemplo, 5. x0 igual a 5. Y tengo que calcular qué pasa con f' de 5, o sea, la derivada para ese valor 5. Acá va a ser 5 al cuadrado, que es 25, por menos un cuarto, me queda menos 25 cuartos. ¿Sí? Como 5 es positivo, más un medio por 2 es más 5 medios. Más 2. A ver, 25 dividido 4, ¿sí? 25 dividido 4 es 12,5 dividido más o menos 6 y algo. 2 más 5 medios, 5 medios es 2,5, más 2 es 4 algo, 4,5 nos da particularmente esta parte. Esto nos da 4,5, para que ustedes tengan una idea. Y esto nos da 6, algo. O sea que 6 es más grande que este, por lo tanto este resultado va a ser negativo porque este tenía signo negativo. ¿Sí? El resultado acá, ustedes lo pueden sacar con la calculadora, por eso es que yo a veces lo hago rápido. A mí lo que me interesa en este caso es el signo, mucho más que el cálculo, ¿sí? Recuerden eso, el signo es muy importante acá. Tengan cuidado cuando trabajan, porque si les da mayor que 0 o menor que 0, se les va a complicar, ¿sí? Esto, lo que yo sé que es un número que es menor que 0, nos queda un número negativo, ¿sí? Creo que le da menos 7 cuartos también, pero bueno, ustedes lo van a ver después. Tengo un valor para este intervalo que me da menor que 0. Por lo tanto, la función f de x es decreciente otra vez. Decreciente en el intervalo que tenía ahí, que era 4
más infinito. Bien. Profe, en cuanto a la notación, yo podría poner el intervalo, por ejemplo, menos infinito, entre menos infinito y menos 2. La primera derivada es menor que cero, por lo tanto la función decrece. ¿Esa notación estaría bien o hay que poner ahí Sí, pero la tenés que poner... derivada en menos 3? Porque se supone que por propiedad ya se entiende que si vos estás en ese intervalo, cualquier número Sí, va a ser lo mismo. elegís uno, ¿sí? Como en el intervalo elijo tal, fulano de tal, y como es negativo, directamente le dan a cero. Pero tenés que probar con uno, y tenés que hacer el cálculo, ¿sí? Lo Claro, mismo que... yo pruebo, pero ¿Ah? estoy preguntando acerca de la notación, Nada. digamos. Una vez que te da para uno, no hay que poner que es propiedad, nada. Automáticamente te afirmás esto que estoy afirmando yo acá. Sí, entendí. Entendí tu pregunta. No, una vez que ya te dio menor que cero, no hay que poner por la propiedad fulana de tal que dice tal cosa, no. Directamente es decreciente. ¿Sí? Lo mismo que está acá, así como está acá, ustedes una vez que probaron que es menor que cero, ya afirman que es decreciente. Si es mayor que cero, ya afirman que es creciente. Si es menor que cero, decreciente. Así de simple. Claro, No pero hay que... yo le ponía simplemente el intervalo y al lado ponía la primera derivada es menor que cero, por ejemplo. Y ahí ponía, por Ajá, lo tanto, la función es decreciente. bien, Tipo, pero tenés que mostrar en algún lugar que el número que resultó cuando lo emplazaste acá te dio negativo. o sea, tengo que mostrar el número que usé. Sí o sí, por eso yo les digo, tienen que elegir uno. Elijan uno y Ah, pruébenlo, porque eso es condición, ¿sí? Condición necesaria y suficiente. Probar con uno al menos, porque eso dice la teoría, ¿sí? Uno de ellos. Si pruebo con uno, va a valer para todo, porque es continuo y derivable, etcétera, etcétera, ¿sí? Viene por otra cuestión que yo no quiero explicar ahora, quiero mostrarles cómo se hace todo el procedimiento. Profesor, Bien, entonces cualquier número podemos elegir, digamos. el que vos quieras. Siempre que estén en este intervalo, vos elegís el número que vos quieras. Ajá. Siempre que puedan elegir números pequeños, elijan números pequeños, 0, 1, esos valores así muy cerquitas, muy cercanos, no, traten de usar esos números chiquitos, pues si son, imagínense si acá eligen menos 100, por ejemplo, le va a quedar menos 100 al cuadrado, o sea, se va a complicar los números, pero de todos modos el resultado va a seguir siendo negativo, ¿sí? No hay problema, pueden usar cualquier número. Bien, saco en limpio toda esta partecita, lo voy a poner allá en un costadito o lo voy a dejar acá, porque ahora necesito mostrarles una cuestión gráfica. Recuerdan que, bueno, voy a borrar esto nomás, ¿sí? Y hasta acá nada más voy a borrar. Voy a dejar los intervalos y voy a decir si eran creciente o decreciente nada más. En el intervalo menos infinito menos 2, habíamos dicho que la función es creciente. En el intervalo menos 2, 4, habíamos dicho que f es, pero acá era decreciente. Decreciente. Habíamos dicho que f es creciente. Y en el intervalo 4 más infinito, habíamos dicho otra vez que la función es otra vez decreciente. ¿Por qué hago esto? Porque recuerden que yo al principio había hecho un grafiquito y les había dicho que esto, que ustedes ven acá, era mi recta X. ¿Qué pasaba con mi recta X? Quedaba dividido en tres intervalos. Desde menos infinito hasta menos 2, desde menos 2 hasta 4 y desde 4 hasta más infinito. ¿Sí? Y que en algún momento por acá estaba mi recta ahí. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que me está diciendo esto que está acá? ¿Qué es lo que me está diciendo esto que está acá? Que la función sea decreciente, que la función sea decreciente en el intervalo menos infinito menos 2, me está diciendo que la función viene haciendo esto. ¿Sí? Está decreciendo. Desde 2 hasta 4, la función crece. Yo no sé cómo crece, pero sé que crece. ¿Sí? Otra vez la función crece. Y desde 4 hasta más infinito vuelve a decrecer otra vez. O sea que más o menos hace algo parecido a esto. ¿Sí? Viene decreciendo, pasa a crecer y vuelve a decrecer. Eso podría ser una posible trayectoria de la función, pero todavía no es la trayectoria de la función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es una curva, no es una línea recta o un conjunto unido de líneas rectas. ¿Sí?
Pero para que ustedes tengan una idea, desde acá hasta acá la función decrece, desde acá hasta acá la función crece y desde acá hasta acá la función decrece. ¿Qué me está diciendo acá entonces? Me está diciendo que este punto, que es el punto 1, que tiene por coordenada x igual a 2, y andará por acá, porque dice, por acá andará el punto P1. Ahora lo vamos a graficar, acá más o menos les estoy contando nada más. Y el punto 4, este es 6 por 6 más o menos. Por acá andará el punto P2. Si venía decreciendo y pasó a crecer, nosotros podríamos decir, y acá insisto con la palabra podríamos decir, que este es un punto mínimo. Efectivamente es un punto mínimo. Pero ¿ya me sirve la primera derivada para decir que esto es un punto mínimo? La respuesta es no. ¿Sí? La primera derivada lo que me dice es, ahí hay un posible punto mínimo. ¿Por qué? Porque la función viene decreciendo y pasa a crecer. Eso es lo que me afirma la primera derivada. Y solamente para eso sirve el criterio de la primera derivada. Para decir que un punto crítico es un posible, usen siempre la palabra, posible punto mínimo o posible punto máximo. Nada más que para eso. ¿Cuándo yo voy a corroborar y efectivamente voy a decir eso es un mínimo, eso es un máximo? Cuando hable la segunda derivada y el criterio de la segunda derivada es el que me confirma si es máximo o es mínimo. ¿Sí? Y lo hacemos. Bien. Venía decreciendo, pasó a decrecer, hay un punto que posiblemente es mínimo. Venía creciendo, pasó a decrecer, hay un punto que posiblemente es un máximo. ¿Qué nos queda ahora? ¿Sí? Todo esto que yo hice acá, ¿sí? Todo esto que fuimos haciendo, es o me sirve, perdón, lo apliqué usando el criterio de la primera derivada. Hasta acá usé el criterio de la primera derivada. Ahora, necesariamente tengo que borrar esto porque voy a usar el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada, lo que me va a pedir es entonces, el criterio de la segunda derivada, lo que me va a pedir entonces es que derive por segunda vez, ¿sí?, esta función. Bien, derivémosla por segunda vez, ¿sí? Acá ya voy a usar el criterio de la segunda derivada, ¿sí? Porque recién ahora estoy por usar la segunda derivada. Y la segunda derivada para esta función es la tengo por acá. Es, acá me quedaba un cuarto por 2, un medio, menos un medio de x, menos un medio de x, más un medio. ¿Sí? Más un medio. Menos un medio de x más un medio. Esta es la segunda derivada para esta función que tenemos. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo voy a hacer, primeramente, voy a corroborar que los puntos que teníamos sean máximos o mínimos. Y después recién voy a buscar el punto de inflexión para no perderlos. ¿Sí? Primero corroboro si es máximo o si son mínimos los puntos que habíamos hallado. ¿Cómo hacemos eso? Tomo los valores de x1 y x2. x1, ¿quién era? Era menos 2. ¿Y x2 quién era? 4. Muy bien. ¿Qué pasa con x1? ¿Sí? x1, que es igual, perdón, ¿qué pasa con la segunda derivada para x1? La segunda derivada para x1 es la segunda derivada para el valor menos 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? En lugar de x voy a poner menos 2 acá. Menos 2, ¿sí? Acá va a ser menos un medio por menos 2 más un medio. ¿Qué me va a quedar acá? Simplifico este con este y menos por menos más, o sea que esto es 1 más un medio. Y acá nuevamente lo que me interesa es el signo. Esto va a ser 2 por 1, 3 medio. 3 medio es mayor que 0. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que f segunda para mi x1 es mayor que 0. Por lo tanto, el punto P1, ¿sí? El punto P1, que estaba compuesto por menos 2, menos 11 sexto, es un mínimo relativo.
Si la segunda derivada me da menor que 0, tengo un mínimo. Si la segunda derivada me da mayor que 0, tengo un máximo. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a corroborar en el segundo caso. La segunda derivada que dice menos un medio de x más este valor, la segunda derivada para 4 va a ser menos un medio por 4 más un medio. Acá me va a quedar menos 2 más un medio, que en síntesis va a ser menos un medio, y esto es menor que 0. Si la segunda derivada para ese valor es menor que 0, ¿para el valor de quién? De x, es menor que 0, entonces, o por lo tanto, el punto P2, que tiene coordenadas 4, 43 sextos, es un máximo relativo o local, también le suele llamar, ¿sí? Máximo relativo. Bien, ahora sí, yo estoy en condiciones de afirmar lo que me estaba contando la primera derivada. La primera derivada me decía, venía decreciendo, pasó a crecer. Ahí hay un posible punto mínimo. Acá lo corroboré. La segunda derivada me dice que sí, que efectivamente es un mínimo. Recién ahí yo puedo afirmar que hay un punto mínimo. La primera derivada me decía, estaba creciendo, pasó a decrecer. Hubo un cambio de trayectoria, ahí hay un posible punto máximo. La segunda derivada me lo acaba de confirmar. El punto P2 es un máximo relativo o local. ¿Sí? Bien. Ahora sí, confirmé que es un máximo, confirmé que es un mínimo. Me toca buscar el punto de inflexión si es que hay. ¿Qué o cómo se resuelve o cómo se hace para hallar un punto de inflexión? Para hallar el punto de inflexión, ¿sí? Para hallar el punto de inflexión, lo que tenemos que verificar es para qué valor se anula la segunda derivada. ¿Sí? F segunda de x es igual a 0. De acá sale un valor de x, 1 o 2 o 3, o la cantidad de valores de x, donde la función tiene un cambio de trayectoria, pero es un cambio no de trayectoria, sino de las rectas tangentes. Las rectas tangentes pasan de ser positivas a negativas. Eso es lo que hay que mirar en ese tipo de puntos de inflexión. Fíjense, un punto de inflexión, por ejemplo, la función venía haciendo esto y hace esto. ¿Sí? Fíjense acá. En este punto, la recta tangente, ¿sí? La recta tangente hace esto. ¿Sí? Venía haciendo esto. Y después de este punto, la recta tangente empieza a cambiar su trayectoria. Acá no me salió tan bien. ¿Sí? Pero la recta tangente, miren acá. En esta se va a notar. La recta tangente venía haciendo esto. Y acá va a pasar a ser lo otro. ¿Sí? Pasa a ser lo otro. Uy, esto no me está saliendo, chico. Bueno. Me tiene que quedar al revés, pero no me queda, no importa, no se preocupen. Pero en el punto, ¿sí?, de inflexión, lo que sucede es eso. Cambian la trayectoria de las rectas tangentes, ¿sí? Pasan de estar de un lado al otro. Bien. Entonces, segunda derivada, la igualo a 0. Si igualo a 0 esta derivada, encuentro o busco un posible punto de inflexión. Este va a pasar acá, negativo, me va a quedar menos un medio de x igual a menos un medio. Cuando este pase acá va a pasar con el signo negativo y me va a invertir este y me va a quedar que x es igual a simplemente 1. ¿Por qué 1? Porque este que está multiplicando acá va a pasar dividiendo, ¿sí? Menos un medio. Esto es igual a menos un medio por 2 sobre 1, negativo. Menos por menos es más. Y 2 simplificado con 2 me queda 1. Por eso es que les queda 1, ¿sí? Eso es cálculo, por eso a veces lo hago un poquito más rápido, ¿sí? Cuando ustedes lo calculen, les aseguro que les va a quedar 1. Bien. ¿Qué es ese 1 que está ahí? Ese 1 que está ahí, ese x igual a 1, ¿sí?, cuya coordenada va a ser un punto 3, que es un posible punto de inflexión, va a ser x igual a 1, coma, el valor para la función en el punto x igual a 1. ¿Cuánto va a valer la función en el punto x igual a 1? Va a ser 1 al cubo. ¿Cuánto es 1 al cubo? Es 1. Por menos 1 sobre 12,
más 1 al cuadrado, etcétera, etcétera, ¿sí? Ustedes lo van a calcular, acá les va a quedar, en síntesis les va a quedar, lo hago otra vez, menos un doceavo, más un cuarto, más 2, más un medio, ¿sí? 2 más un medio, esto es 3 medios, ¿sí? 3 medios más un cuarto, esto es directamente 4 como común denominador, 4 dividido 2, esto es 3 por 4, que es 12, más 2. Esto les da 14 cuartos, ¿sí? Les estoy mostrando cómo calcular rápido este tipo de cálculo simple, ¿sí? 14 cuartos, ojo que a veces me puedo confundir también. El común denominador acá es 12. 12 dividido 12 es 1, o sea que acá me queda menos 1, más 12 dividido 4 es 3 por 14, me da 42, sí, 30, sí. O sea que acá me queda 41 doceavos. Ese es el valor acá, 41 doceavos. ¿De dónde sale este valor? De reemplazar por 1, ¿sí? Por 1 donde está la x, en la función original. Recuerden que Profe, a mí son me da todos. 8 tercios. ¿Te da 8 tercios? Y bueno, algo habré calculado mal, no te preocupes. También me ¿Sí? da 8 tercios, profe. ¿Cómo? 1 al cuadrado acá es un cuarto, más 2. Sí, bueno, calcúlenlo ustedes en principio. Por ahí algo me confundí, ¿sí? Porque me suele pasar. No lo calculé encima ese, no lo había calculado acá. Pero Que a puede mí ser también me da 8 tercios, profe, le decía. perfecto. Si les dio 8 tercios, lo ponemos 8 tercios, como les dije. Esa es la desventaja a veces cuando uno hace los cálculos rápido, por ahí suele tender a suceder estas cosas. Bien, no hay problema, ¿sí? Ténganlo presente. Sí, sí, no hay ningún problema. Bien, ahora, ¿qué pasa con este punto? ¿Sí? El punto P3 que vale 1,8 tercios. ¿Qué es este punto? Este es un posible punto de inflexión. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta si efectivamente es un punto de inflexión o no? Cuando hagamos la tercer derivada. ¿Qué tiene que pasar con la tercer derivada para que esto sea un posible o no, mejor dicho, un punto de inflexión? La tercer derivada tiene que ser distinta de cero. Si la tercera derivada es distinta de cero, este punto o estos puntos, porque acá puede ser que haya dos y no uno, este punto o estos puntos van a ser, ¿sí? Directamente van a ser puntos de inflexión. Para este caso, ¿sí? Para este ejercicio, ¿sí? Directamente la tercera derivada es distinta de cero, porque fíjense que cuando yo derive esta función, menos un medio de x más un medio, ¿sí? Acá me va a quedar directamente la derivada tercera es menos un medio. O sea, la tercera derivada ya es de por sí distinta de cero. Pero por ahí hay funciones que les pueden llegar a quedar, por ejemplo, una x por acá. Y ahí no hay problema, porque fíjense, si reemplazo x acá por 1, si reemplazo x por 1 acá, acá me va a quedar menos un medio, o sea, va a seguir siendo distinto de cero. No hay ningún problema, va a seguir siendo un punto de inflexión. ¿Sí? Como la tercera derivada, ¿sí? Como la tercera derivada es distinto de cero, automáticamente yo puedo confirmar que este punto P3 es un punto de inflexión. No creo que les aparezca en estos casos raros, pero si les llega a pasar, por ejemplo, que la tercera derivada sea x menos 1, acá estaba 1, ¿sí? ¿Vieron que acá está 1? Si hago x menos 1, acá me va a quedar igual a 0, ¿sí? 1 menos 1 es 0, o sea que ahí, ¿qué voy a decir? Que ese punto no es un punto de inflexión, nada más que eso, ¿sí? Por lo general no suele pasar, pero si les pasa, tenganlo presente. Pero, profe, tenemos que hacer la tercera derivada y utilizar la x que sacamos en la segunda derivada para confirmar si es igual a cero o si no es igual a cero. Claro, no. Esto que está acá, Sí. ¿sí?
Si hubiera estado acá x, en la tercera derivada, si hubiera estado x, lo único que hago es ver para este punto si es distinta de 0. Si es distinta de 0, aunque esté x acá o cualquier término, si es distinto de 0, automáticamente yo ya afirmo que es un punto de inflexión. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que por ahí debe venir tu confusión. Porque acá este ejercicio todavía no terminó. ¿Por qué? Porque listo, ya afirmé que este es un punto de inflexión perfecto. Voy a borrar esta parte. Voy a borrar esta parte. ¿Sí? Habíamos dicho entonces que el punto P3, que tiene por coordenadas 1, 8 tercios, es un punto de inflexión. Muy bien. ¿Terminó el ejercicio? No. Porque otra vez, ese punto X igual a 1, a mí me dividió, a mi recta X me la dividió en dos intervalos. ¿Sí? En el intervalo menos infinito 1, menos infinito 1, y en el intervalo 1 más infinito. O sea, en dos intervalos me dividió o me subdividió a mi recta X. ¿Sí? Vieron que en el caso anterior me había dividido en 3. Ahora me divide en dos intervalos. Y ahora con la segunda derivada voy a analizar la concavidad de esa función. Es decir, voy a tomar otra vez un valor de este intervalo y voy a ver qué le pasa a este valor en la segunda derivada. Es decir, voy a ver qué sucede con ese valor en la segunda derivada. ¿Cuánto me da f segunda de 0? La segunda derivada para esta función, ¿sí? La segunda derivada para esta función, ¿sí? Era menos un medio de x más un medio. Entonces, si reemplazo por 0x acá, me va a quedar directamente un medio. Eso me está diciendo que la segunda derivada es mayor que 0. Bien, ¿qué significa eso? Que la segunda derivada es mayor que 0. Que hay una concavidad positiva. Si la segunda derivada es mayor que 0 para un valor del intervalo, en todo ese intervalo la concavidad es positiva. ¿Qué significa que la concavidad es positiva? Que la función hace esto. ¿Sí? Tiene la forma de una U. Para el otro caso, ¿sí? 1 más infinito voy a elegir, por ejemplo, el valor 2. ¿Sí? X0 igual a 2. ¿Qué pasa con la segunda derivada cuando vale 2x? Va a ser 2, ¿sí? 2 acá, dividido 2 es 1, ¿sí? Y va a ser negativo. O sea que acá me va a quedar menos 1 más un medio. Va a ser menor que 0. Cuando ustedes hagan esto les queda menos un medio en síntesis. Menor que 0. Si la segunda derivada para un valor de un intervalo es menor que 0, la concavidad de la curva es negativa. ¿Qué significa que sea negativa? Que va a tener la forma de una U invertida. Eso es lo que me está diciendo. Bueno, ahora que tenemos todos estos datos, vamos a hacer el gráfico de la función. ¿Sí? Voy a borrar un poquito toda esta parte. Voy a borrar un poquito todo esto. ¿Sí? Todo esto era una mezcla de teoría y práctica. Ahora quiero hacer la gráfica de esta función. ¿Sí? Quiero esbozar la gráfica de esta función. Esta función tiene unos valores particulares. ¿Quiénes son esos valores particulares? Menos 2, ¿sí? Y 4, y además el valor 1. ¿Sí? Bien. Para 1 la función valía 8 tercios, ¿sí? Pongámosle que este 8 tercios esté por acá. Para 4 la función valía, ¿sí? 43 tercios. Pongámosle que ese valor esté por acá. Esto es 43 tercios. Esto es 8 tercios. Y para menos 2, la función andaba por allá abajo y era menos 11 sexto, perdón, no era tercio, era sexto.
¿Sí? Bien. Por acá está el punto P1. Este es el punto P3 y este es el punto P2. ¿Qué hace la función? La función venía decreciendo hasta este punto, que es un mínimo, pasa a crecer, ¿sí? ¿Dónde corta la función al eje X? La corta en un medio. ¿Por qué en un medio? ¿Sí? Porque recuerden que el un medio es, ¿sí? Ups, tenía que acá me salió más. El un La medio, ordenó el origen. exactamente, es la ordenada al origen. Y acá es donde la función cambia la trayectoria, ¿sí? Hace esto, sube hasta acá, ¿sí? Este es un medio, recuerden, ordenar origen, ¿sí? Esto hace la función y después acá vuelve a decrecer. Bien, esa es la trayectoria de esta función que nos habían pedido que analicemos, ¿sí? Tiene un punto máximo en P2, ¿sí? Este es un máximo, máximo relativo. Este era un punto de inflexión. Este era un punto mínimo, ¿sí? Corta el eje de Y en un medio, porque es la ordenada al origen, ¿sí? La concavidad positiva, ¿cuál es? Esta parte. Desde acá hasta acá, cóncava positiva. Desde acá hasta acá, cóncava negativa, ¿sí? Todo lo que encontramos analíticamente se ve gráficamente acá, ¿sí? Este era el punto de inflexión. Cambia la concavidad de la curva, ¿sí? Cambia la concavidad. Bien, creo que eso está listo. Todo eso tienen que hacer para el ejercicio 6. Yo lo hice con un ejercicio. Ustedes les queda resolver los otros dos. Mañana igual de todos modos voy a tratar de resolver. Ahora lo que voy a hacer es Profe, rápidamente, ¿sí? ¿el seno no quiere explicar, profe, ya que es distinto? Lo voy a explicar mañana, ¿sí? Lo voy a explicar mañana porque hoy ya no tengo tiempo. Quiero terminar el ejercicio 7, 8 y 9, ¿sí? Por lo menos el ejercicio 8 y 9, porque el ejercicio 7 es muy simple, ¿sí? El ejercicio 7 es muy simple. Me pide nada más que me pide que halle, ¿sí? Después, lo de última, si me queda tiempito, lo explico en C. Esperen un segundito. Lo único que cambia es que en lugar de tener dos valores, ¿sí? Dos puntos mínimo y máximo, tiene tres. Eso es lo único que cambia. Y una salvedad cuando trabajan con la primera derivada. Ejercicio 7. Rápidamente, y a ver si tenemos tiempo, porque estos no son difíciles. Después les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar el ejercicio 8. Y después sí, les resuelvo un posible ejercicio 9. Y ahí, si nos queda un tiempito, hacemos el ejercicio C. Bien, miro el ejercicio 7. El ejercicio 7 dice, encontrar los valores de A y B para esta función, ¿sí? F de X igual a 2x al cuadrado menos a por x más b. Y desdice automáticamente sabiendo que intersecta el eje de ordenadas en 4. O sea, ya me está dando este valor. b vale 4. Y después me da otro dato, me dice que tiene un máximo relativo en x igual a 2. ¿Sí? Cuando x valga 2, se va a anular la primera derivada, me está diciendo en síntesis. Entonces yo hallo la primera derivada acá, f' de x es igual. 2 por 2, 4x, ¿sí? Menos a. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Que si x vale 2, se anula este valor, ¿sí? Entonces, esto es igual a 0. Porque me dijo que hay un máximo relativo en x igual a 2. Y en todo valor máximo o mínimo, se anulaba la primera derivada. Recuerden eso. Entonces, hay un mínimo. Ahí hay un error, es un mínimo, perdón, ¿sí? Corríjanle a ese ejercicio, hay un mínimo, tiene que decir ahí. Porque este es positivo, ¿sí? La palabra correcta es mínimo. Bien, en x o para x igual a 2 se anula esta primera derivada. O sea que acá es 4 por 2 menos a es igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale a? Menos a va a ser igual a menos 8 porque 4 por 2 es 8, o sea que a vale 8. 8 es el valor de a y el valor de b era 4. Esos son los valores que tenía que hallar acá.
Por eso les había dicho que este ejercicio era simple, rápido. Les voy a compartir pantalla para mostrarles el ejercicio 8. Les voy a compartir pantalla para mostrarles el ejercicio 8. Y después sí, resolvemos rápidamente el ejercicio 9 y creo que nos va a quedar tiempito para hablar del ejercicio C. ¿Sí? Bien, espérenme que busco el ejercicio 8. Acá está. El ejercicio 8. Les tengo que mostrar porque va a ser mucho más práctico este. ¿Sí? De todos modos, si tenemos alguna duda, lo planteamos. Muy bien. Acá, compartir pantalla. Ahí, ¿cómo era eso? Acá. Toda mi pantalla. ¿Sí? Bueno. Bien, les comparto esta partecita. Bien, ¿qué pedía el ejercicio 8? Considerando la gráfica que se muestra a continuación, conteste la siguiente pregunta. ¿Cuánto vale f' de 2? La derivada para el punto 2. La derivada para el punto 2 va a ser mayor que 0. Es lo único que puedo afirmar porque la función ahí está creciendo. Miren acá. La función acá está creciendo. ¿Sí? Está creciendo, se está yendo hacia arriba. Si se está yendo para arriba, seguro que va a ser la primera derivada mayor que 0. Eso es lo único que vamos a decir en ese punto. ¿Sí? La función en ese valor está creciendo, por ende, la primera derivada mayor que 0. O sea, positiva en síntesis. ¿Qué más vamos a decir? La función en el intervalo 1, 3, ¿sí? En este intervalo desde acá hasta acá, es creciente. O sea que para cualquier valor de ese intervalo va a ser mayor que 0. Lo acabamos de decir acá y lo estuvimos hablando. ¿Sí? En todo este intervalo, desde acá hasta acá, ¿sí? La función crece. Si crece en todo el intervalo, para cualquier valor de ellos, ¿sí? Es mayor que 0 la primera derivada. Por ende, va a ser positiva en cualquiera de esos valores. ¿Qué pasa con la derivada en este punto? Acá la función es constante. Si la función es constante, la derivada era 0. ¿Sí? La función desde el punto x igual a 3 hasta el punto x igual a 6, ¿sí? En ese intervalo la función es constante. Miren, esta es una función por parte y es constante ahí. Toda derivada de una función constante es igual a 0. O sea que ahí la derivada va a ser 0. Y en el intervalo 3, 6 también va a ser igual a 0. ¿Sí? La función es constante, por ende la derivada va a ser 0 para cualquier x que esté entre 3 y 6. ¿Qué pasa con el punto 7? En el punto 7, ¿sí? Fíjense acá. En el punto x igual a 7, acá voy a estar. ¿Qué está pasando con la función acá? Se está yendo para abajo, miren, está decreciendo, está decreciendo, está decreciendo, hasta que vuelve a crecer. En el punto 7, la función está decreciendo, está bajando en síntesis. Si está bajando, seguro que la primera derivada va a ser menor que 0, va a ser negativa. Y en el intervalo menos 6, 9, perdón, 6, 9, desde acá hasta acá, la función decrece, miren. Desde acá hasta acá, la función decrece. Acá se me pasó un poquito, pero bueno. La idea, cuando ustedes ven el gráfico, van a ver que desde 6 hasta 9 baja la función o decrece, ¿sí? Está decreciendo la función, por ende va a ser negativa en todo ese intervalo. Y obviamente, después vuelve a crecer, fíjense, acá. Venía decreciendo y pasó a crecer, se fue para arriba otra vez, por ende la función ahí vuelve a crecer. ¿Qué va a pasar entonces? Va a ser positiva para cualquier valor que esté en ese intervalo 9, 12 o 9 infinito. Profe, ¿Sí? ¿podría ser que en el punto 6 hay un punto de inflexión o no? En el punto 6, ¿sí? En realidad, a ver, punto de inflexión me decís. Claro, La porque cambia, segunda, yo creo que cambia ahí. eh, no, yo no diría que es un punto de inflexión, porque no cambia la concavidad de la curva. No, no es un punto de inflexión el En el punto. 9 puede ser, profe. En el 9 tampoco, ahí hay un mínimo. ¿Sí? ¿Cuándo hay un punto de inflexión? Ahí veo que Cuando hay una son dos duda. concavidades, digamos, cuando cambia. Exactamente, cuando cambian las concavidades. Esperen que dejo de... Ah, porque ahí no es porque uno es constante y después se transforma en una concavidad. exactamente, no, 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 no. No, 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 no. Ojo, lo que cambia es la concavidad de la curva, ¿sí? Ojo ahí, ¿sí? Porque si no, con ese criterio, acá también habría un punto de inflexión, ¿sí?
Acá también, porque cambia la trayectoria de la función, no. No cambia la trayectoria de la función, lo que cambia es la concavidad de la curva. Ojo con esa cuestión ahí, ¿sí? La curva viene con esta concavidad, ¿sí? Y pasa a esta otra. Fíjense la diferencia que hay. Concavidad positiva, concavidad negativa. Acá hay un punto de inflexión. Cambia la concavidad de la curva, no la trayectoria de la curva. Porque la trayectoria de la curva cambia acá, miren. ¿Sí? Cambia acá. Acá era cóncava positiva, acá es cóncava negativa. Si yo tengo una función constante, ¿sí? Yo tengo una función constante, esta función constante no tiene concavidad, porque es directamente constante, inclusive su primer derivada ya es cero, ¿sí? No tiene ninguna concavidad, ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿sí? Creo que está respondida la pregunta o les quedó alguna duda. Acá lo que cambia es la trayectoria de la función. Venía constante, pasa a decrecer. Venía constante, pasa a decrecer. No es que cambió la trayectoria de la curva en general. No pasó de concavidad positiva a concavidad negativa. Solamente acá hay puntos de inflexión, ¿sí? Bien, ¿se entendió eso? ¿Medianamente se entendió esa parte? ¿Sí? Cuidado con Sí, eso. profe. Bien. Y ahora se va a entender un poquito mejor cuando veamos lo siguiente. Ejercicio número 9. Esperen que busco. Ejercicio número 9. En el ejercicio número 9 me planteaba una serie de condiciones para una función. Me pide que escriba la función posible que cumpla con esas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Dice que la función no sea derivable en el punto 2, 6. Sin embargo, la función presenta un máximo relativo en dicha función. Bien, ya vamos a hablar de eso. En el intervalo menos infinito 2, la función es creciente, dice, y presenta una asíntota horizontal en e igual a 1. Bien, hagamos una gráfica de esto. La posible gráfica, ¿eh? Ojo, esta es una opción. Bien, ¿qué valores aparecen? Me salió horrible esto. Bien, ¿qué valores aparecen acá? Dice que la función en el punto 2, 6, ¿sí? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el punto 2, 6, acá, en ese punto, en el 2, 6, dice que la función tiene, no es derivable, pero tiene un máximo. Ya veremos qué significa eso. En el intervalo menos 2, menos infinito hasta 2, es decir, toda esta parte, la función tiene una asíntota en i igual a 1, ¿sí? Acá está i igual a 1, ¿sí? Y ahí tiene una asíntota. ¿Qué significa eso? Significa que la curva jamás va a tocar o jamás va a pasar ese valor. Nunca va a bajar ese valor, eso es lo que me está diciendo, ¿sí? Nunca lo va a tocar, nunca lo va a cortar. Puede que baje, puede que ande por acá, pero nunca lo va a cortar, nunca lo va a cruzar. Esto no va a ser nunca la curva. Eso significa que tenga una asíntota horizontal en i igual a 1. Y encima es creciente, dice. O sea que la función en esa parte hace esto que está acá. Crece, 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 crece. F de x es igual a 0, en x igual a 4, posee una asíntota vertical de x a 6. Estoy mirando si es que no me dio el valor de la ordenada al origen, no me dio el valor de la ordenada al origen, así que yo lo puedo pasar por donde yo quiera. Lo que sí es seguro es que va a ser esto mismo. ¿Sí? Crece la función, no lo toca nunca el 1, ¿sí? No lo toca nunca el 1, y llega hasta el punto 2,6. Eso dice. Ahí tiene un máximo, por ende, llega hasta ahí. ¿Qué más dice? Que f de x igual a 0, en x igual a 4 y x igual a 5. ¿Qué es eso de que f de x sea igual a 0, en x igual a 4 y x igual a 5? Lo que me está diciendo ahí, o lo que me está dando ahí, son las raíces de mi función. En 3, 4 y en 5. En 4 y 5, ¿sí? En 4 y 5, acá y acá, en estos dos puntos, f de x es igual a 0, o sea, la función da 0, y es igual a 0, por ende, estos son los puntos donde la función corta al eje x, ¿sí?
f de x es igual a 0. ¿Para qué valor de x? Para 4 y 5. O sea, y es igual a 0 o f de x es igual a 0. Muy bien. Ahí seguro la curva va a cortar al eje X, perdón, al eje X. Esperen que me colgué leyendo. Y además dice, posee una asíntota vertical en X igual a 6. En X igual a 6, acá, en X igual a 6 posee una asíntota vertical, dice. Esto es una asíntota vertical. ¿Sí? No lo va a tocar nunca, la curva nunca va a tocar a ese valor. Nunca va a cruzar, perdón, la curva, nunca va a cruzar para allá ni para allá. Se va a aproximar tanto como yo quiera o no se va a aproximar. Crece en el intervalo 6 más infinito y tiene un asiento horizontal en el eje de las abscisas. Dice, la función crece en el intervalo 6 infinito. ¿Sí? Crece en el intervalo 6 infinito y tiene como asíntota horizontal el eje de las abscisas. La función crece, dice. La función crece, pero tiene como asíntota, es decir, hay otro valor que no toca, y ese valor que no toca la función es justamente este que está acá. El valor de las abscisas. El valor de las abscisas, o el eje de las abscisas es x, ¿sí? Por ende, la función acá tiene esta trayectoria. Crece, 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 pero nunca va a tocar a x. Nunca lo va a cruzar a x. Y bueno, y acá la función, acá está la pregunta, ¿qué pasa en esto? Porque vieron que decía que no era derivable, pero que era máximo este que está acá. Para que no sea derivable, la función ahí tiene que cambiar absolutamente su trayectoria. Y va a ser algo parecido a esto. Bien. Este es un posible gráfico de esa función, ¿sí? Crece acá, no toca al valor 1, no lo corta, tiene una asíntota horizontal en i igual a 1. Es o tiene un máximo en 2,6, pero no es derivable. Fíjense acá. Fíjense en este caso. ¿Por qué no es derivable esto que está acá? ¿Sí? ¿Por qué no es derivable? Tiene un máximo, pero no es derivable. Lo mismo pasa con el valor absoluto. Vieron que el valor absoluto tiene una forma como un cono, si fuese negativo, o si fuese positivo, bueno, en realidad es al revés, ¿sí? El valor absoluto tiene esto, ¿sí? Esa es una función valor absoluto. Y esta función es continua, pero no derivable en este punto que está ahí. Siempre que tengan como un punto o como un pico, como en este caso, la función no es derivable. ¿Por qué no es derivable? ¿Sí? ¿Qué pasa acá en este punto? ¿Qué pasa acá en este punto? Si bien coinciden los límites laterales, todo ese tipo de cuestiones, van a coincidir. En este punto sucede que, ¿sí? Yo no puedo determinar cuál de las funciones voy a usar. Si voy a usar esta función, o me voy a aproximar por esta función, o me voy a aproximar por esa función. Por eso es que en estos puntos así no puedo determinar cuál es la trayectoria, ¿sí? O cuál es la función que voy a usar. Por eso es que ahí no es derivable la función. Bien. Medianamente, este es el gráfico entonces para el punto 9. Creo que cumplí hoy, me pasé unos minutitos, ¿sí? La asíntota horizontal en 1 no corta a la parábola. Sí, pero te decía que era solamente de este lado. ¿Sí? Desde menos 2, desde menos infinito. Sí, para mañana la clase a las 13, los que se tengan que retirar mañana a las 13. Mañana vamos a resolver el ejercicio 11 y prometo resolver algunos ejercicios del el ejercicio C, si es que no nos quedamos ahora y lo resolvemos ya. El ejercicio C, en realidad hay una sola cuestión del ejercicio C que es que en lugar de encontrar 2 puntos como encontrábamos nosotros, van a encontrar 3. Y ahí nomás está la vuelta de rosca que ya les voy a mostrar por qué se encuentran 3. ¿Sí? Bien. Venía creciendo, dice la función, no toca al ejercicio 1 hasta acá, hasta el 2 nada más. ¿Sí? Hasta el 2 nada más. Después del 2 ya hace otra cosa, ya no importa lo que haga después. Solamente hasta el 2 te decía que tenía una asíntota en i igual a 1. ¿Sí?
hay que mirar para qué valores te dice o para qué asíntotas, ¿sí? O para qué intervalos te dice eso. Bien, creo que hoy cumplí más o menos con lo que leí, dije que iba a llegar, por fin cumplí. Profe, ¿y por qué, Sí, cómo sabe que en el intervalo 6 al infinito eh, dice que crece y usted lo puso que crece desde el menos infinito hacia arriba en el gráfico? claro. Por qué no podría ser ¿Por en qué la crece parte de acá? arriba del gráfico? ¿Por qué La crece parte del acá y coso. por qué no acá? ¿Por qué no hace esto? No, no, o sea, que crezca de cero hacia arriba, digamos, el infinito. Pero Claro, ¿por qué no en hace la, esto? claro. Porque te dice que tiene una asíntota en el eje de las abscisas. O sea, acá tiene una asíntota también. Nunca va a tocar a esto, Ah, nunca va a cortar. eso no lo leí. ¿Sí? No, no, justamente para eso estamos. Esas son las preguntas que tienen que hacer. Porque es muy interesante tu pregunta. ¿Por qué yo lo puse acá abajo y no lo pongo acá arriba, por ejemplo? Porque dice que se acerca tanto como yo quiero al cero, pero no lo toca, no lo corta. Porque tiene una asíntota acá, en X, ¿sí? Perdón, en Y igual a cero o en el eje de las abscisas. Eso significa. Por eso es que esto crece, crece, crece acá, nunca va a tocar. Pero va creciendo, miren, crece, 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 nunca lo va a tocar, no cruza para allá. Eso es lo que me está diciendo. Inclusive te podría haber dicho que tenías una asíntota en X igual a 2, entonces ahí sí hace esto, por ejemplo. En Y igual a 2, perdón, ¿sí? Hace esto. Bien, y acá es una posible gráfica, por ahí ni siquiera hacía esto. Por ahí era un valor absoluto, por ejemplo. Por ahí hacía esto. Yo le puse una parábola, pero podría haber hecho eso tranquilamente, porque nosotros no sabemos, ahí no nos dice. No nos dice nada de ese lado. Solamente nos dice que la función corta al eje X en el punto 4 y en el punto 5. Yo le puse una parábola para que quede más linda, pero podría haber sido un valor absoluto. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió hasta acá todo lo que hicimos hoy? Quiero que vayan y que miren e intenten resolver el ejercicio B del punto 6. Cualquier duda que tengan, estamos en contacto, no hay ningún problema, ¿sí? Yo voy a dejar de grabar, ¿sí? Porque creo que hasta acá les había prometido la clase, entonces voy a dejar de grabar. Yo me quedo todavía un ratito más, ¿sí? Ustedes saben que los martes y los jueves no tengo ningún problema.